Hermanos, el lunes les presenté algunas reflexiones sobre la primera encíclica del Papa, la Magnificat Humanitas, ¿no? Cuán magnífica es la humanidad, haciendo una síntesis de los distintos capítulos de esta encíclica y su conclusión y un poco de su contenido. Y he visto que muchos de los comentarios, sea de la prensa secular o incluso comentaristas católicos, no han habido muchos en el mundo hispanohablante, pero en el mundo angloparlante han habido un montón, los que están interesados en los comentarios sobre la encíclica después de leerla, porque leer solo comentarios de la encíclica sin leerla básicamente contamina la percepción de la encíclica. Y esa es una encíclica que, como decía, vale la pena leerse íntegramente. No es difícil de leer, pero la encíclica es muy visionaria, profunda y clara. Subrayo este tema de la claridad porque no siempre las encíclicas sociales han estado al alcance del común del pueblo fiel. Han existido grandes encíclicas o encíclicas muy importantes en su momento, pero donde el lenguaje era un lenguaje demasiado técnico o demasiado teológico. Aquí el lenguaje es educado, es culto, es informado y en consecuencia no es un lenguaje coloquial, pero es fácil de seguir, ¿no? Y hay una parte que no he visto comentada para nada, que son los puntos o los párrafos de la encíclica. Como saben ustedes, todos los documentos eclesiales están numerados por párrafos y así es fácil de citar la encíclica. Bueno, cuando uno cita un párrafo específico pone el nombre de la encíclica y el nombre del párrafo. El primer capítulo, como explicaba en el punto de vista del lunes, está dedicado al tema de la doctrina social de la Iglesia, donde el Papa explica la importancia y por qué la Iglesia tiene una doctrina social. Pero toda la primera parte de esta explicación, los párrafos que van del número 17 al 22 de la encíclica, son sumamente importantes porque establecen cómo se relaciona la Iglesia Católica con el mundo y especialmente cómo la Iglesia reconoce la autonomía, la particularidad del mundo social, político, económico y en consecuencia reconoce la autonomía y la responsabilidad, porque no van separadas, la autonomía y la responsabilidad de los laicos, que tenemos los laicos, en hacer presente el Evangelio en medio del mundo. Y quería compartirle algunos pasajes que ilustran lo que estoy diciendo, para que esto no parezca como que yo estoy simplemente inventándolo, ¿no? El capítulo sobre la doctrina social de la Iglesia, el Papa lo comienza con un subtítulo que dice un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. Y el Papa explica en el número 17 que su intención es recorrer de manera sintética la doctrina social de la Iglesia para explicar su carácter dinámico, es decir, cómo en cada época las cosas nuevas, ¿no?, utilizando la expresión de la primera encíclica social Rerum Novarum, ¿no?, instan, acá cito textualmente al Papa, instan a esta enseñanza, ¿no?, o sea, la doctrina social de la Iglesia, a medirse con las preguntas de la historia a la luz de la verdad revelada. O sea, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Y el Papa dice, por ejemplo, en este momento estamos reflexionando sobre el desafío de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial. Pero la doctrina social de la Iglesia es este constante ir explorando lo que está pasando en el momento y ofrecer una perspectiva desde la fe, ¿no? Y el Papa explica luego que este itinerario, es decir, el de la doctrina social de la Iglesia, no sería realmente comprensible si antes de detenernos en la contribución de cada uno de los pontífices y en los documentos más relevantes que después hace en este mismo capítulo, el Papa dice, si no aclaramos algunas ideas fundamentales sobre la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo. Sin esta aclaración, la doctrina social correría el riesgo de parecer una injerencia indebida en cuestiones temporales o un código ético externo que se aplica arbitrariamente. Pero miren qué importante, él dice, la doctrina social de la Iglesia no es una violación de la separación Iglesia-Estado. Ahí he visto algunos de los liberales viejos y comunistas quejándose que hace el Papa hablando de la realidad política. Miren, esas quejas las conozco
desde que leí mi primera encíclica social, ¿no? Digamos, fresca, ¿no? Recién publicada, que fue Labor in Exercis. Las encíclicas sociales del Papa Pablo VI, yo era demasiado joven para haberlas leído cuando recién las publicaron, las leí después, ¿no? Pero yo recuerdo de esa queja, ¿no? Y hay una frase famosa de un autor neoconservador norteamericano que cuando el Papa Pablo VI publicó Mater et Magistra, o sea, Madre y Maestra, este neoconservador, se decía católico, que era católico, converso al catolicismo, dijo, no, no, un momentito, Mater sí, pero Magistra no. O sea, sí, que sea madre, pero no maestra, porque no, enseña cosas que se meten en el mundo temporal. Estas quejas las conocemos. Y les confieso, cada vez son menos, cada vez son más viejitos amargados, intelectuales, o alguno que es réplica de un viejito amargado intelectual. Pero cada vez el mundo comprende más que la Iglesia tiene algo que decir, especialmente en la actualidad. Pero el Papa dice, la llamada y el compromiso de caminar con la humanidad en lo concreto de la historia llevan a la Iglesia a reconocer que las realidades terrenas, paren la orejita hermanos, las realidades terrenas poseen una consistencia y un orden propio. Es decir, no es un ámbito idéntico al de la Iglesia como sacramento de salvación, y en consecuencia la autoridad con la que pueden hablar las autoridades eclesiásticas, vale la redundancia, es limitada. En este horizonte, la Iglesia se ofrece como una presencia que ayuda a leer en profundidad la realidad, sosteniendo con humilde firmeza aquellas decisiones que promueven la dignidad de cada persona, la cohesión de las comunidades y el bien de todos. Y el Papa agrega una frase que me parece muy feliz, muy buena, ¿no? Y dice, así la Iglesia se sitúa junto al mundo sin imponerse sobre él, para que en cada acontecimiento humano pueda germinar la promesa de justicia y paz. Y acá hay una parte muy importante en el número 21 donde dice, al reconocer que Dios acompaña la libertad de los seres humanos en el desarrollo de la historia, el Concilio Vaticano II ya afirmaba la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, subrayando que cada una de ellas debe actuar con la más plena autonomía. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque si ustedes se ponen a pensar, dicen, claro, eso es verdad, ¿no? O sea, la comunidad eclesial no es lo mismo que la comunidad política, y por eso hay separación, iglesia-estado, etc. Pero pónganse a pensar, hermano, ¿quiénes son los que actúan en esta comunidad política? Los miembros de la comunidad eclesial. Tú y yo, los católicos, participamos de esa comunidad política. Entonces, no es que nosotros los católicos somos de la comunidad eclesial y la comunidad política es otra que hay que dejar pues a que la lideren los trans, las feministas, ¿no? La política secular. Porque si ustedes ven todas estas ideologías anticatólicas, cuando el católico quiere aplicar libremente en el ejercicio de su libertad democrática sus propios principios en la convivencia social, inmediatamente se quejan de que hay una violación, entre comillas, de la separación iglesia-estado. No lo es. Pero ¿quiénes somos los agentes de esa conexión que, respetando la autonomía entre la comunidad eclesial y la comunidad política, establece ese puente que permite que la Iglesia aplique los mejores principios del Evangelio y de la tradición de la Iglesia para el bien de los seres humanos? Y la forma en la que eso se aplica es a través de la autonomía de los laicos. Entonces, ¿esto qué cosa significa, hermanos? Como dice el Papa, la Iglesia no pretende asumir las funciones que competen al Estado. Por el contrario, valora su servicio al bien común y reconoce con convicción la responsabilidad que las instituciones civiles ejercen en la sociedad. Pero una vez más, ¿quiénes son miembros del Estado y las sociedades civiles? Nosotros. No todos son católicos. De repente la mayoría se llaman católicos en nuestros países de forma nominal, pero nosotros los católicos, los que de verdad tratamos de vivir y practicar nuestra fe, somos miembros de esas instituciones. En consecuencia, es muy importante que esta realidad de esta autonomía, por la implicación que tiene para nosotros los laicos. Justamente en el número 22, siguiendo este discernimiento, el Papa explicando esta autonomía y esta
responsabilidad de la iglesia, ¿no? Esos son dos cosas que tienen que estar balanceadas, equilibradas. Dice, a partir de este doble reconocimiento, la autonomía de las realidades terrenas y la distinción de competencias entre la comunidad eclesial y la política, se comprende mejor la orientación que el Concilio Vaticano II ha dado a la iglesia en su relación con el mundo. Miren ustedes, esta es la orientación, la distinción de competencias entre la comunidad eclesial y la política. ¿Por qué destaco esto, hermanos? Porque en varias ocasiones, respecto de la situación que vive la iglesia y la manera como la iglesia aplica sus principios en la sociedad, yo muchas veces he llamado a tomar distancia de algunas decisiones que toma no el Papa, sino la burocracia vaticana, como por ejemplo el camino sinodal. Y hay personas que piensan que yo hago esto por algún resentimiento que conservo contra el Papa Francisco porque no me gustó su pontificado o porque el Papa disolvió la comunidad a la que yo pertenecía. Miren, buena parte del pontificado del Papa Francisco a mí me parece problemático. He sido transparente en decirlo. Y me parece que la disolución del sodalicio fue una injusticia. Pero fue una decisión papal. Yo, con toda la autoridad petrina, nunca he cuestionado eso. Les garantizo, hermanos, que no guardo ningún rencor al Papa Francisco. Y les explico por qué. Primero, porque yo lo conocí cuando era el cardenal Bergoglio y lo estimaba profundamente y soñaba con que alguna vez él pudiera ser papa, cuando nadie se lo imaginaba. Y segundo, porque yo ya no soy un jovencito, ya estoy en la etapa final de mi vida, cuantos sean los años que el Señor me conceda. 1 o menos de 1 o 20 más, pero es la etapa final de mi vida. Y yo me quiero salvar y me quiero ir al cielo y en consecuencia no puedo permitirme ante Dios un resentimiento contra nadie, pero eso no significa que no tenga discrepancias y que esas discrepancias las explicite. Esta no pretendo con esto justificar nada. Ustedes tienen la libertad de hacer los juicios que quieran sobre mis opiniones. Tus propias opiniones, hermano, hermana, son precisamente ese ejercicio de la autonomía de los laicos. Los laicos no somos soldaditos de las órdenes que den los obispos, especialmente cuando tenemos un obispo que en lo magisterial, en las cosas que enseña, es completamente herético. Pienso en el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio. O sea, las cosas que dice son contrarias a la enseñanza de la iglesia. Y la obediencia que le debe un cristiano a su obispo es en la medida en que ese obispo está en comunión con el Papa y en comunión con Roma. Y comunión significa sintonía doctrinal, no significa, sí, saludo al Papa, me vivo bien con él, ¿no? Yo lo conocí cuando estaba en la Conferencia Episcopal Peruana. No, así no funciona. Entonces, es importante que reconozcamos que porque nosotros nos movemos en la realidad secular y nuestra responsabilidad es responsabilidad de la cual vamos a dar cuenta ante Dios, es la de insertar las verdades de la iglesia en las realidades humanas, tenemos esta autonomía. Y esta autonomía nos da la responsabilidad y nos da la libertad para poder decir, no coincido con esto, cuando se tratan de temas completamente debatibles y en las que está en juego la conciencia y la libertad de la persona. Que tengas un buen día.